Esta mañana empezó como cualquier otra, con el suave zumbido de la aspiradora en el suelo de la sala. La tenue luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina, iluminando el rostro de Ethan mientras entrecerraba los ojos ante la luz, con una amplia sonrisa iluminando sus mejillas. «Bebe, Ethan», insistió Marcus, en voz baja y firme, ni fuerte ni áspera, pero imposible de negarse. «Entre tú y papá, no se lo digas a mamá, ¿de acuerdo?» La sonrisa del niño se ensanchó. Tomó la taza con el familiar estampado de dinosaurios. Dentro, la leche se arremolinaba suavemente, cálida al tacto. Ethan se llevó la taza a los labios. El sabor era extraño, un poco desconocido, pero no desagradable. La bebió de un trago y volvió a sonreír, con los ojos casi cerrados de satisfacción. Marcus se agachó a su lado, le alborotó el pelo con una suave palmadita y luego miró hacia el pasillo, oyendo el lejano sonido de la aspiradora, que seguía funcionando. Secándose las manos con una toalla sobre el respaldo de una silla, Marcus cogió el cartón de leche vacío. Era un cartón para adultos, no el de Ethan. En el refrigerador, el cartón con la etiqueta sin lácteos, para alergias graves, seguía intacto. El otro cartón, con la etiqueta despegada, estaba casi vacío, unas gotas se adherían al fondo. Al otro lado de la sala, Lisa se arrodilló bajo las sillas para limpiar el polvo. Levantó la vista hacia los pasos de Marcus y preguntó en voz baja, sin darse la vuelta: «¿Usaste la leche correcta, verdad?» «Sí», respondió con neutralidad, señalando con la cabeza la caja con la pequeña pegatina azul. Nada en su tono ni en su breve asentimiento parecía lo suficientemente extraño como para impedirle limpiar. Después de todo, Marcus había estado distante últimamente, pero seguía siendo su esposo, y Ethan seguía siendo su pequeño y feliz hijo. Menos de 10 minutos después, el primer ruido interrumpió su tranquila mañana, el crujido de cristales. Lisa levantó la cabeza bruscamente y se puso de pie de un salto. Una tos seca y frenética resonó por el pasillo, seguida de pasos cortos y vacilantes que se detuvieron bruscamente. Corrió a la sala. Ethan estaba boca abajo, con los brazos cruzados, los labios de un gris azulado, las mejillas sonrojadas y un sarpullido le subía por el cuello. Tenía los ojos cerrados y respiraba entrecortadamente. Un fino hilo de líquido lechoso aún le goteaba de la comisura de la boca. «Ethan», gritó Lisa, cayendo de rodillas. Con manos temblorosas, giró su pequeño cuerpo. Le ardía la piel, pero respiraba tan superficialmente que parecía que se iba a apagar. Entre lágrimas, vio a Marcus en la puerta, apoyado en el marco, con la mano en la puerta del refrigerador y la mirada vacía. «Marcus, llama a una ambulancia», gritó, pero él no se movió. Lisa no esperó. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó al 911. Con la voz temblorosa, pero las palabras salieron con claridad: «Mi hijo tiene una reacción alérgica. No puede respirar. Es una emergencia». La casa se enfrió, como si el impacto hubiera absorbido el calor del aire. Lisa presionó una mano contra el pecho de Ethan, y con la otra le apretó la nuca, abrazándolo. «Ethan, cariño, estoy aquí. No dejaré que te pase nada», susurró con voz temblorosa. Su pequeño cuerpo se estremeció levemente. Entonces logró hipar levemente. Sus párpados se agitaron, y por encima del siseo constante de la máscara de oxígeno, ella oyó un leve susurro, tan débil que parecía el eco de un sueño: «Papá, pon algo en la leche». Las palabras atravesaron la mente de Lisa como una cuchilla. Todo quedó en silencio. Ethan yacía inerte en sus brazos, rojo y frío, cada respiración como un hilo frágil. En ese instante de suspense, supo que él decía la verdad, una última súplica desesperada. Dentro de la ambulancia, luces rojas y azules danzaban en las paredes. Un paramédico presionó una máscara de oxígeno contra el rostro de Ethan. Lisa se aferró a su mano y susurró su nombre. Entonces, una vez más, tan débilmente que parecía arrastrado por el viento, lo oyó decir: «Papá, pon algo en la leche». Su corazón latía con fuerza. Marcus, quien siempre controlaba el refrigerador para garantizar la seguridad de Ethan, la había mantenido alejada de la cocina. Sonrió mientras vertía el contenido de ese envase sin etiqueta. Ahora las piezas de un horrible rompecabezas estaban encajando. Lisa respiró hondo, se armó de valor y volvió a marcar. 911, ¿cuál es su emergencia?
Con calma y serenidad, recitó la terrible verdad: mi esposo, Marcus Sloan, acaba de envenenar intencionalmente a nuestro hijo con leche de vaca, sabiendo que es muy alérgico. Por favor, envíen a la policía de inmediato. Mientras el operador tomaba la información, el miedo de Lisa se transformó en una férrea determinación. Miró a Ethan, que aún respiraba, débil, entrecortado, pero vivo, y apretó la mejilla contra su frente. No hicieron falta más palabras. Lo abrazó, cada respiración entrecortada uniéndolas, y juró en silencio protegerlo con todas sus fuerzas. Aún se aferraba a la esperanza de que Marcus lo oyera. Lisa sí, y con ese simple susurro, el velo que cubría la verdad comenzó a desvelarse. De repente, lo que parecía seguro se convirtió en el ojo del huracán. Las oficinas de Cutran Logistics, en el 5º piso, estaban bañadas por una intensa luz fluorescente. Paredes de cristal transparente rodeaban una pulcra mesa de conferencias, todo reflejaba una profesionalidad tan impecable que parecía casi aburrida. A las 9 de la mañana, Marcus Sloane, de pie al fondo de la sala, con un puntero láser en la mano, guiaba la estrategia de distribución del siguiente trimestre en una pantalla LED. Acababa de terminar una partida cuando la puerta se abrió de golpe. Entraron 3 policías, con sus chalecos negros y radios adjuntos anunciando su intención. La sala abarrotada se congeló como si alguien hubiera pulsado pausa. Marcus permaneció inmóvil, con el puntero levantado y una ceja arqueada, perplejo. «¿Marcus Sloane?», preguntó el oficial superior. Marcus rió suavemente y se alejó de la mesa. «¿Qué es esto? ¿Un chiste de telerrealidad?». Nadie respondió. Un agente presentó una orden de detención. Es sospechoso de poner en peligro intencionadamente la vida de un menor. Tiene derecho a guardar silencio y a estar representado por un abogado. El silencio se hizo tan profundo que el tintineo metálico de las esposas resonó por la sala. Los ojos se abrieron de par en par. El gerente de recursos humanos tartamudeó: él solo estaba dando una presentación. Creí que su hijo estaba en el hospital esta mañana. Marcus asintió, tranquilo y mesurado. El niño tuvo una reacción alérgica leve. Mi esposa reaccionó exageradamente, como siempre. Un compañero exclamó: «Entonces, ¿por qué no fuiste con él al hospital?». Marcus se volvió hacia ella con una leve mueca de desprecio. Hay momentos en que un padre debe mantener la calma. Saldrá adelante. Tengo trabajo que hacer. Extendió las manos con silenciosa confianza. Sí, le cambié la fórmula. Pero si un poco de leche de vaca lo deprime, necesita aprender a ser resiliente. El mundo no escatima en gastos. Nadie en la sala de conferencias se atrevió a hablar más. En el Hospital Franklin, Lisa permanecía inmóvil en una silla de plástico rígida. El pitido incesante del monitor cardíaco transformaba cada emoción en fragmentos de sonido nítidos y estériles. La brillante luz blanca amplificaba cada arruga dolorosa de su rostro. Ethan yacía inmóvil en la cama, con su pequeño cuerpo cubierto de sarpullidos que le picaban. Un médico entró con la historia clínica en la mano, con aspecto tenso pero tranquilo. «Hemos estabilizado su reacción anafiláctica», dijo el médico. «Necesitará vigilancia estrecha durante las próximas 24 horas, pero no hay peligro inmediato». Los análisis de sangre confirman un alto nivel de caseína, una proteína importante en la leche de vaca. Una reacción tan grave requiere una exposición considerable. Lisa bajó la cabeza. No fue un accidente, un descuido ni una falta de vigilancia. Fue un acto deliberado, perpetrado por el propio Marcus. Se puso de pie cuando la policía llamó para confirmar su arresto. «Gracias, oficiales», susurró, colocando una mano temblorosa sobre la frente de Ethan. No le cayeron lágrimas, solo una comprensión clarísima: Marcus no era un padre despreocupado. Era un hombre que había elegido la crueldad y se había marchado como si nada hubiera pasado. La noche envolvía la unidad de cuidados intensivos. Las luces eran tenues, un resplandor pálido y fantasmal se cernía sobre la cama de Ethan. Sus pequeñas manos supuraban fluidos, y su respiración, aunque más regular, aún parecía atravesar un cristal. Lisa se negaba a comer. Tenía la boca tan seca como el corazón le pesaba. El hambre física había desaparecido, reemplazada por el peso de la confianza destrozada. Confiaba en el pitido rítmico del monitor y en el frágil balanceo de Ethan.
En su mente, la mañana se repetía, Marcus estaba de pie en la puerta, inmóvil, con frío, un observador más que un padre. Ni rastro de preocupación, ni frenesí. Se puso una camisa limpia, se aplicó colonia y salió para el trabajo como si nada hubiera pasado. Recordó al viejo Marcus, el hombre que le enviaba un tierno déjame hacerlo, que grababa canciones de cuna, que se pasaba los fines de semana eligiendo cortinas para la habitación del bebé. Pero esos recuerdos habían desaparecido. Estaban eclipsados por destellos de su dureza, la vez que levantó a Ethan después de una caída de bicicleta y le gritó, «Los hombres no lloran», o la vez que le arrebató la cuchara y le dio una palmadita en el brazo a su hijo, «Tienes que endurecerte». Un día, Lisa intentó protestar. Marcus la fulminó con la mirada, fría como un cuchillo. «¿Quieres criar a un debilucho o a un hombre de verdad?», preguntó. Ella retrocedió, pensando que él solo quería lo mejor. Ahora, esas palabras resonaban como ladrillos en una fortaleza de control que ella nunca se había atrevido a nombrar. Al otro lado de la ciudad, Marcus estaba sentado en una sala de interrogatorios bajo una luz cenital parpadeante. Sus manos esposadas descansaban sobre una mesa de acero. La detective Sara Moreno colocó un expediente frente a él, hojeándolo lentamente para que el susurro del periódico resonara en el silencio. «¿Entiendes por qué tu hijo susurró esas 3 palabras?», preguntó. Marcus miró serenamente al techo. Tras una pausa, dijo en voz baja, «porque lo obligué a hacer algo que no quería». Le estaba enseñando a ser un hombre, no un niño débil que vive en una burbuja de cristal. El inspector Moreno cerró el caso sin decir palabra. Marcus no mostró reacción alguna, ni ira ni remordimiento. De vuelta en el hospital, Lisa permaneció junto a Ethan. En el profundo silencio de la noche, una intensa lucidez la invadió. El amor no la había cegado, pero el abuso de Marcus sí, lo que la mantenía a raya. Fue su traición, no su cariño, lo que la mantuvo a raya. Ahora sentía algo más fuerte que el dolor, un despertar. Los párpados de Ethan se agitaron, un pequeño gesto de vida y esperanza. Y en ese frágil momento, Lisa comprendió, se levantaría, por su hijo y por ella misma. La pequeña mano en la suya ya no estaba helada, pero su piel seguía pálida, como leche diluida. Solo el pitido constante y rítmico del monitor la devolvía a la realidad. De la mañana a la noche, Lisa apenas se movía. No dormía, no iba al baño e ignoraba los mensajes de todos, respondiendo solo una vez, a su abogado. Su corazón latía con fuerza, desesperada por comprender no solo lo que Marcus había hecho, sino también por qué aún podía oír el susurro de Ethan esa mañana. Papá puso algo en la leche. No era tanto una acusación como la última y desesperada súplica de una niña para que la creyeran. Recordó la calma gélida en los ojos de Marcus esa mañana, sin vacilación, sin sudor, ni siquiera una voz fuerte. No había entrado en pánico porque no estaba sorprendido. No se había quedado porque no tenía nada que temer. Lisa creía estar casada con un hombre severo, tranquilo, quizá duro, pero ahora comprendía que estas eran fracturas que se agrandaban con cada año que pasaba, mientras ella las curaba con cariño. La puerta de la habitación del hospital se abrió. Una enfermera joven entró, revisó la vía intravenosa, miró el monitor y se quedó paralizada. El ritmo cardíaco de Ethan se aceleraba. «¿Dónde está el médico de cabecera?», gritó por la radio, con la voz tensa por la preocupación. «Cama pediátrica 12, respuesta cardíaca, preparen epinefrina». Lisa se levantó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Le temblaban las manos al acercarse a Ethan, quien empezaba a gemir suavemente. Pero el sonido duró solo un segundo antes de que su pequeño cuerpo se sacudiera violentamente. Sus manos se aferraron a la sábana como si lucharan contra algo invisible que se apretaba alrededor de su cuello. Su cuerpo se movía con ritmos abruptos y sobrenaturales, mientras la espuma se acumulaba en las comisuras de su boca. En menos de 20 segundos, la piel de Ethan pasó de pálida a roja moteada, y luego a azul alrededor de los labios y los ojos. Tenía las pupilas descentradas y el pulso en el cuello latía irregularmente. Lisa gritó, «Ethan. Mamá está aquí, voy». Su voz se quebró justo cuando la pantalla empezó a sonar, una alarma estridente que anunciaba que la vida se le escapaba. La puerta se abrió de golpe y una enfermera marcó un código de emergencia por el intercomunicador. 2 médicos entraron corriendo,
empujando una camilla de paro y susurrando mientras revisaban las dosis de las inyecciones, luchando contra el latido vacilante del corazón. «Me está bajando el pulso», gritó uno, mientras el otro sujetaba a Lisa y le inyectaba adrenalina en el muslo. Lisa solo podía sostener a su hijo. Sus manos, resbaladizas y temblorosas, se le resbalaban del brazo frío. En su interior, gritaba, sin palabras, sin pensamientos coherentes, solo un terror puro y primario, como una madre animal viendo a un depredador arrebatarle a su única hija. Mientras tanto, en la comisaría del condado, Marcus Sloan estaba sentado bajo las intensas luces fluorescentes de la sala de interrogatorios 3. El haz de luz proyectaba sombras nítidas sobre su frente y acentuaba las arrugas alrededor de sus ojos. Su camisa, usada desde la mañana temprano, estaba arrugada, con los 3 primeros botones desabrochados, la corbata floja y sobre la mesa. Llevaba allí casi 7 horas, no por falta de abogado, sino porque estaba clasificado como de alto riesgo, riesgo de fuga, riesgo de reincidencia, y lo peor de todo, un riesgo para el testigo clave, su hijo de 4 años, que yacía en esa cama de hospital. Daniel Krell, el abogado de Marcus, entró en la sala, con aspecto tenso tras sus gafas de montura metálica. Abrió un expediente y golpeó ligeramente la mesa con el bolígrafo. «La policía no te liberará», dijo en voz baja. «Han remitido el caso a la fiscalía. Hay pruebas físicas, la leche contaminada, el testimonio de la enfermera, las reacciones alérgicas, el análisis de sangre, y la declaración de tu hijo». Marcus se recostó, con los brazos cruzados y la voz ronca. «Se lo están inventando todo. Lisa siempre fue débil, convirtió a nuestro hijo en un cobarde. Nunca entendió lo que se necesitaba para criar a un niño fuerte. Mi padre me trató peor». Krell le pasó por la mesa una notificación de investigación interna de 2021, de los Servicios de Protección Infantil del Estado de Nueva York, presentada anónimamente por su exama de llaves, Cecilia Evans. Marcus sonrió con suficiencia. «La despedí. Le dije que no volviera nunca. La gente cree que la maternidad les da derecho a dar sermones». Krell le entregó otro documento, un informe de amenazas grabado, con la inconfundible voz de Marcus: «No tienes derecho a cuestionar cómo estoy criando a mi hijo. Si vuelves a interferir, me aseguraré de que pierdas tu trabajo y tu casa». Cerró el expediente y miró a Marcus directamente a los ojos. «Todo lo que has dicho, aquí, a mí y a la policía, solo refuerza la imagen que tienen de ti, un hombre poderoso, seguro de sí mismo y sin remordimientos». Marcus soltó una risa seca. «No tengo por qué sentir remordimiento. Un niño debe superar su miedo. Si ahora le teme a la leche, ¿qué pasará después? Le temerá a la sociedad. Lisa es débil y le está enseñando a ser débil. Yo lo estoy protegiendo, a mi manera». Su testimonio frío y justificado selló su destino. Fue puesto en prisión preventiva sin fianza. La detective Sara Moreno señaló en su informe que Marcus mostraba una peligrosa y sistemática necesidad de control y no expresaba ningún remordimiento, no se le debía permitir acercarse a niños. De vuelta en el hospital, al amanecer, las luces se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor dorado. Lisa permanecía inmóvil junto a la cama de Ethan, con la cabeza apoyada en su brazo, con las lágrimas consumidas hacía tiempo. Entonces, un ligero movimiento, un dedo frágil se curvó ligeramente. Lisa contuvo la respiración mientras Ethan se movía, sus párpados se agitaban y se abrían lo justo para que ella comprendiera que estaba despierto. Sus ojos, llorosos y rojizos como el cristal esmerilado, buscaban algo. «Ethan», susurró, con la voz apenas por encima de un susurro, cuidando de no romper el frágil momento. Él temblaba, pero no podía hablar, apenas lograba respirar. El niño levantó un dedo débil, señalando a la derecha, hacia una pequeña mesa de dibujo preparada para niños en cuidados intensivos. Junto a una caja de crayones, esperaba una hoja de papel. Se levantó y levantó con cuidado el dibujo. Las líneas estaban desordenadas, pero eran reconocibles: 3 figuras humanas, una alta, otra con el pelo largo, otra muy pequeña, y entre ellas una gran taza de leche, oscura como la noche, cruzada por vetas rojas irregulares. Cerca, un remolino negro, como una nube de tormenta, pesaba sobre la leche. Lisa contuvo la respiración mientras miraba la foto. Al girarse, Ethan tenía los ojos cerrados, pero su voz flotaba en el silencio, débil, entrecortada, como si cada palabra la llevara en su aliento.
¿Secreto? Pape, leche. Cada susurro se sentía como una pequeña cuchilla clavándose en su pecho, no por la sorpresa, sino por el profundo y silencioso dolor de saber que un niño tenía que decir verdades que nunca debieron ocultarse. Se sentó junto a la cama, tomó su pequeña mano, delgada como una hoja, y la apretó contra su mejilla. Sus ojos brillaban, como olas lentas que se agitaban bajo la superficie de un lago que antes estaba en calma. Le besó la frente y susurró, dejando que cada palabra se asentara en él como una promesa: hiciste lo correcto. Digan lo que digan, te creo. Estoy aquí. Ethan no respondió, pero su respiración se calmó. Estaba vivo y había encontrado el valor para hablar. 8 a.m. La cárcel del condado estaba en silencio, perturbada únicamente por el áspero golpeteo de zapatos de cuero sobre las baldosas y el frío y estéril olor a desinfectante. Marcus Sloan permanecía inmóvil ante una mesa de madera, con las manos esposadas, más relajado ahora tras una larga noche sin resistencia. No había dormido, no por miedo a la cárcel, sino por una pesadilla sin forma ni imagen, solo una oscuridad profunda e interminable que resonaba con los gritos de pánico de Ethan. La puerta se abrió. Marcus levantó la vista, y su mirada penetrante se desvaneció. Gerald Sloan, su padre biológico, entró como un rayo, cabello plateado perfectamente peinado, la corbata apretada y el reloj de pulsera alineado. No se sentó, ni le dio la mano ni le besó. Simplemente se paró detrás de la silla vacía y dijo lo suficientemente alto para que Marcus lo oyera: estás arrastrando el apellido Sloan por el lodo con ese gesto patético. Marcus tragó saliva. Mi hijo casi muere, papá. Gerald lo interrumpió. Él no está muerto. Yo no estoy muerto. Tú tampoco. Sobrevivimos porque no nos rendimos. Pero estás armando un escándalo por un niño con alergia. No fue una alergia, se quejó Marcus. Fue un shock anafiláctico. Dejó de respirar durante casi 5 minutos. Gerald resopló con frialdad. Y ahora te dejas llevar por tus sentimientos otra vez, como tu madre. Al final, fue su sangre la que triunfó. Marcus apretó los puños, las cadenas de las esposas se rompieron. Sus ojos se enrojecieron, no de rabia, sino de algo más pesado: desesperación. Nunca me abrazaste. Nunca me preguntaste a qué le tenía miedo. Solo recibí órdenes, puñetazos y tu exigencia de convertirme en tu clon. Intenté, Dios sabe que lo intenté, criar a mi hijo para que fuera fuerte. Quizás solo repetí lo que odiaba. Gerald no dijo nada. Se dio la vuelta y se alejó, dejando solo una frase: qué lástima. Un Sloan nunca llora delante de los demás. Esa misma tarde, Lisa se sentó frente al abogado Alex Hamilton, hojeando el expediente. Su rostro se había aclarado notablemente, pero una firme determinación ardía en sus ojos, una determinación que no había sentido en años. Para obtener la custodia total de Ethan, dijo Alex, necesitamos demostrar que el abuso no fue ocasional, sino parte de un patrón. Lisa asintió. Necesito hablar con la única persona que lo dijo en voz alta. La señora Cecilia Evans, la ama de llaves despedida 2 años antes, vivía ahora en los suburbios del sur. Su apartamento era pequeño pero ordenado, lavanda secándose en el porche, un retrato familiar enmarcado en un estante junto a una foto de Ethan jugando en el jardín. Lisa llegó esa tarde. Cecilia abrió la puerta, sorprendida, por un momento, luego suspiró y se hizo a un lado. En la sala, Lisa dijo en voz baja: mi hijo casi muere por culpa de Marcus y de mí. Necesito saber si hay algo que nunca le hayas contado a nadie. Cecilia se quedó mirando su taza de té. Tras una larga pausa, susurró: había noches en las que oía a Ethan llorar en su habitación, pero Marcus decía que era formación de carácter. Una vez, lo vi encerrado en el almacén por derramar un vaso de agua. Pensé en llamar a los servicios de protección infantil, pero Marcus me advirtió: si volvía a meterme en sus asuntos familiares, perdería mi trabajo y no volvería a conseguirlo. Tenía miedo, así que me callé. Lisa no dijo nada. Los recuerdos la inundaron, el día en que Cecilia insinuó tímidamente que estaban tratando a Ethan con demasiada dureza. Lisa le restó importancia, convencida de que Marcus solo estaba criando a su hijo a su manera. La culpa la invadió como una marea. Lo sé, susurró. Y por eso tengo que arreglar las cosas.
Cecilia rebuscó en su bolso y sacó una carta manuscrita que había querido enviar, pero nunca se atrevió. Dentro había notas detalladas sobre el comportamiento problemático de Marcus, con cada incidente fechado y registrado. Al final del día, la detective Sara Marino regresó a la sala de interrogatorios. Sin decir palabra, colocó un pequeño espejo sobre la mesa, reflejando el rostro demacrado de Marcus, sus ojeras y su cabello despeinado. Luego empezó a reproducir las grabaciones de seguridad del hospital. Ethan, apenas consciente, susurró al recobrar el conocimiento, con los ojos empañados de dolor, «Está, papá, enojado conmigo». Marcus se quedó paralizado. La voz de Sara era suave pero grave. «Te has convertido en una copia perfecta de tu padre, pero esta niña aún espera un padre diferente». Lisa, con la carta de Cecilia en la mano, regresó a la oficina del abogado y la dejó sobre el escritorio de Alex. «Ahora tengo todo lo que necesito, no solo para demandar, sino para acabar con este ciclo de una vez por todas». Solo en su celda, Marcus apoyó la frente en el pequeño espejo atornillado a la puerta de acero. Una intensa luz fluorescente revelaba todos los signos de agotamiento, ojos hundidos, labios secos, un rostro demasiado cansado para buscar otra excusa. Pero en el espejo, vio más que a sí mismo, vio los profundos y redondos ojos marrones de Ethan, tranquilos, pesados, no enojados, sino llenos de la cruda decepción de un niño. Marcus se tambaleó hacia atrás. El corazón le latía con fuerza. Cerró los ojos, pero la imagen permaneció, el portazo del jardín a las 7, el sonido de las botas militares desvaneciéndose en la oscuridad, y él mismo encogido tras un muro, con el silencio como único consuelo, hasta que la voz de su padre siseó, «Llora otra vez, y el castigo será doble». Los Sloan no son débiles. Aprendió entonces a contener las lágrimas. Le enseñó lo mismo a su hijo. Pensaba que así se protegía a un niño. Pero ahora, en el reflejo distorsionado del cristal empañado, Marcus vio la verdad, lo único que realmente le había transmitido era el miedo. Por primera vez, Marcus se dio la vuelta, no porque le avergonzara que los demás lo vieran llorar, sino porque ya no tenía el coraje de enfrentarse a sí mismo. El martes por la mañana, una fina niebla se aferraba a los amplios ventanales del Hospital Franklin como un velo de humo. Lisa se aferró a su abrigo, con el pelo mojado por la lluvia, mientras llevaba a Ethan del coche al cuarto piso, la unidad de atención psicológica pediátrica. Lo abrazó con fuerza, como si soltarlo fuera a desencadenar un dolor que no estaba preparada para afrontar. El pasillo, pintado de un verde suave y relajante, no alivió la tensión que los atenazaba. Los hombros de Lisa se tensaban con cada paso resonante, cada uno intensificando el dolor sordo que la invadía. Ethan se acurrucó contra su pecho, en silencio, su pequeña mano aferrándose instintivamente a la tela de su abrigo. La sala de terapia no estaba abarrotada. Una terapeuta de voz suave guió a Lisa y sentó a Ethan en una pequeña mesa de dibujo, enmarcada con cajas de crayones, hojas en blanco y algunos peluches. Lisa se sentó a pocos metros de distancia, evitando que su espalda tocara la silla. Tenía las manos fuertemente atadas, su mente aún cautiva, atrapada en esta celda. El mundo de Marcus estaba más tranquilo ahora. Recibió un mensaje del guardia, con voz neutra y tranquila. Lisa Sloan solicitaba una visita privada. Sin abogado. Sin mampara de cristal. Marcus levantó la vista, parpadeó y asintió. La sala de visitas estaba fría, amueblada únicamente con 2 sillas metálicas enfrentadas, colocadas sobre una mesa baja. Nadie habló cuando Lisa entró. Llevaba un abrigo largo, el rostro pálido y sin maquillaje, con los ojos oscurecidos por tantas noches de insomnio, pero su mirada era aguda y decidida. El guardia terminó su revisión y se fue. La puerta de hierro se cerró tras él con un golpe sordo, como un veredicto silencioso. Marcus logró pronunciar las primeras palabras, sus labios esbozando una leve sonrisa, casi burlona. ¿Viniste a escucharme disculparme? Lisa no respondió. Se quedó allí, mirándolo fijamente. Vine a ver cómo un padre casi deja morir a su propio hijo. Con calma deliberada, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel cuidadosamente doblado. Lo abrió y lo dejó sobre la mesa. Era el dibujo de Ethan, un vaso de leche con una raya roja atravesándolo y una nube oscura extendiéndose sobre las cabezas de una madre y su hijo. Marcus echó un vistazo a la página. El feroz desafío en su mirada se debilitó, como un hilo tenso que finalmente se rompió.
Lisa respiró hondo. ¿Sabes lo que hiciste? Ya no se puede negar. Ethan está despierto, continuó. Me dijo que lamentabas haber revelado su secreto. ¿Entiendes a este chico? No le teme a la muerte, solo le teme a que su padre no lo quiera. Sus palabras resonaron en el silencio. Marcus bajó la cabeza, le temblaban los hombros. Quizás era un remordimiento genuino, que brillaba en las comisuras de sus ojos. Lisa se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Cuando la puerta de acero se cerró de golpe, Marcus dejó caer la cabeza sobre la mesa, con la cara entre las manos. Por primera vez, ninguna excusa pudo salvarlo de sí mismo. Mientras tanto, en el cuarto piso, en la sala de terapia, Ethan tomó un lápiz y dibujó sus primeras líneas en una hoja en blanco. No era como sus dibujos habituales, ni superhéroes, ni coches, ni árboles de Navidad. Dibujó una casa pequeña y baja bajo una densa nube negra, y frente a ella, una figura borrosa en la distancia. El médico sentado a su lado preguntó en voz baja, ¿quién crees que es esta sombra, Ethan? Dudó, con el lápiz sobre la página. No lo sé, murmuró, pero quizá sea papá. Le temblaba la voz. Lisa lo oyó desde el otro lado de la habitación. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ethan bajó la mirada, aferrando el lápiz. Me temo que se enfade conmigo, admitió, pero aún lo quiero. El doctor asintió. Tu padre hizo algo que te entristeció, ¿verdad? Dibujar lo que sientes es valiente. Cuando entendemos y nombramos nuestros miedos, no parecen tan grandes. Ethan no dijo nada más, pero dibujó un tenue círculo naranja alrededor de su madre y de sí mismo. Luego difuminó ligeramente la figura oscura tras la puerta, como si quisiera apartarla. Lisa se arrodilló a su lado y susurró, estoy aquí y sé que todavía amas a tu papá. Pero amar no significa dejar que alguien te lastime, Ethan. Él se giró para encontrar su mirada y le dio el gesto más pequeño e inconfundible que ella jamás había visto. Más tarde esa noche, después de instalar a Ethan en el apartamento de su madre, Lisa abrió su portátil y se puso los auriculares. Un vídeo del año anterior se reproducía en silencio, Marcus, en la sala, gritando, no llores como una niña. ¿Crees que la vida te va a ir bien? Tienes que aprender a aceptarlo, Ethan, ¿entiendes? Lisa detuvo el vídeo, apretando el ratón con fuerza, con la palma húmeda de sudor. Abajo, su madre calentaba sopa. Afuera, la lluvia golpeaba con insistencia las ventanas. De vuelta en el centro de detención, Marcus estaba sentado solo. Los guardias habían confiscado el dibujo de Ethan, pero la imagen de aquel vaso de leche tachado seguía grabada en su mente. Se miró en el pequeño espejo junto a la puerta de la celda y vio los ojos abiertos de Ethan mirándolo, no con ira, sino con una silenciosa decepción. Se dio la vuelta, sin el valor de siquiera mirarse a la cara. Desde lo más profundo de su memoria resonó otra voz áspera, la de su padre, llora otra vez y serás castigado 2 veces. Los Sloan nunca se ablandan. En ese momento, Marcus se dio cuenta de que estaba perdiendo algo más que el derecho a ser padre. Estaba pagando el precio de una vida dedicada a distorsionar todo en lo que había creído. Esa mañana, en el juzgado del condado, no había pancartas ni una multitud de periodistas, solo un juicio que redefiniría la paternidad y la responsabilidad. Marcus Sloan entró en la sala, vestido con un mono naranja y con una calma desconcertante. Se negó a ser representado por un abogado, lo que incluso sorprendió al fiscal. Lisa estaba sentada en la galería, con sus ojos fijos en el hombre que una vez había sostenido el corazón de su hija. El acusado confirma que se defiende, dijo el juez. Marcus asintió. No necesito que nadie me defienda. Cuando el juicio entró en la fase probatoria, una gran pantalla reprodujo la grabación del teléfono de Lisa, la voz de Marcus, aguda e inflexible, gritándole a su hijo, deja de llorar como una niña. ¿Crees que la vida te va a ir bien? Tienes que aprender a aceptarlo, Ethan. En la sala, todos agachaban la cabeza. Algunos espectadores silbaban indignados. Y en ese silencio denso, estaba en juego el significado del amor, el dolor y la responsabilidad. Luego vino el dibujo de Ethan, una madre sosteniendo a su hijo bajo una oscura cortina de lluvia, la tenue silueta de un hombre parado justo más allá del umbral. Entonces llamaron a Lisa al estrado. Con mano temblorosa, cargó el dibujo enmarcado y lo colocó con cuidado sobre la mesa de testigos.
Su voz era clara y serena. Mi hijo susurró 3 palabras. No las entendió bien, pero sabía que algo andaba mal y tuvo el valor de hablar. Si mi hijo pudo encontrar ese valor en el miedo y el dolor, entonces, como adulta, no tengo excusa para callar. Inmediatamente después, llamaron a un testigo inesperado. La señora Cecilia Evans, la exama de llaves que había trabajado en Marcus durante casi 2 años, dio un paso al frente. Su cabello plateado enmarcaba una figura pequeña y discreta, pero sus ojos brillaban con una claridad inquebrantable. El fiscal preguntó, ¿usted era empleada de la familia Sloane? ¿Alguna vez presenció algún comportamiento inapropiado hacia el niño? La señora Evans asintió con voz firme pero ligeramente ronca. Había noches en las que oía a Ethan llorar solo en su habitación. Quería entrar, pero Marcus me amenazó con despedirme si interfería en la educación de los niños. Una vez, encerraron al niño en el almacén simplemente porque no había ordenado los bloques por color. Quise hablar, pero me amenazó, y temí perder mi trabajo. Cuando se lo conté a la señorita Lisa, no me creyó en ese momento, todavía confiaba demasiado en él, todavía lo amaba demasiado. Nadie en la sala habló mientras Lisa agachaba la cabeza, con los ojos cerrados. Marcus, de pie detrás del recinto del acusado, miró primero a la señora Evans y luego a Lisa. Nadie se giró, nadie lo protegió del peso de sus acciones. El juez llamó al último testigo, el señor Gerald Sloane, padre de Marcus. Se puso de pie, se ajustó la solapa de su gastada chaqueta de cuero y respondió con voz gélida, le enseñé a mi hijo a ser fuerte, sin llorar ni quejarse, así me criaron y no me arrepiento. ¿Alguna vez golpeó o confinó a Marcus como medida disciplinaria?, preguntó el fiscal. Gerald respondió, hice lo necesario para enseñarle a sobrevivir. En ese momento, Marcus se quedó paralizado. Sus hombros se hundieron y sus manos se apretaron. El juez invitó entonces a Marcus a dar su última declaración. Se puso de pie, mirando a Lisa, cuya mirada se posó en la suya con una determinación inquebrantable. Ni una lágrima que derramar. Pensé que le estaba enseñando a mi hijo a ser fuerte, empezó, pero en realidad, solo le estaba transmitiendo mis propias heridas a un niño. Lo siento, Lisa, y lo siento, Ethan, no porque me condenaran, sino porque ahora entiendo que me equivoqué y que debo pagar el precio. Un silencio sepulcral reinó antes de que cayera el mazo. Marcus Sloan fue condenado a 6 años de prisión por poner en peligro intencionalmente la vida de un menor y causar daño psicológico permanente. Durante este periodo, tendrá prohibido contactar a la víctima por cualquier medio, cartas, visitas o comunicación de cualquier tipo. La custodia se otorga a la madre biológica, la señorita Lisa Thompson. Ni un solo aplauso resonó en la sala, pero algunas cabezas en la galería asintieron discretamente. Lisa permaneció inmóvil, abrazando a Ethan como si protegiera un frágil fragmento del pasado. Marcus se dio la vuelta al acercarse los alguaciles, pero antes de irse, echó una última mirada a su padre. Criaré a Ethan de forma diferente a como tú me criaste, murmuró Gerald. No respondió, pero por primera vez, su mirada parpadeó, una fina grieta en el muro de su obstinación de toda la vida. Afuera, el sol brillaba suavemente mientras Lisa bajaba las escaleras del juzgado sin mirar atrás. La luz finalmente había llegado al rincón más oscuro de su vida, y esta vez, ya no estaría oculta. Una semana después, Lisa llevó a Ethan a su sesión de terapia. El niño estaba mucho mejor, comía bien, dormía profundamente y rara vez se despertaba sobresaltado. Pero para Lisa, algo persistía, una pregunta, un débil eco que Ethan se negaba a expresar en voz alta, aferrándose a él como un puño en medio de una tormenta. Mientras esperaba en la consulta, Lisa recibió una llamada del abogado Alex. El centro de detención se había puesto en contacto, Marcus quería registrar a un familiar que la visitara, y era Ethan. Lisa guardó silencio tanto tiempo que Alex temió que se cortara la comunicación. Iré con él, dijo finalmente, solo por esta vez. La cárcel del condado estaba a las afueras del pueblo, enclavada entre hileras de muros grises como un lugar olvidado. Ethan no entendía bien qué estaba pasando, solo que iba a ver a su padre. Lisa le recordaba constantemente, di solo lo que quieras decir. Nadie te obligará. En la sala de visitas, sin mampara de cristal, con un guardia apostado justo afuera, Marcus entró con su uniforme de prisión, las manos libres, pero el rostro visiblemente delgado. Al ver a Ethan, se detuvo.
El niño dudaba detrás de la pierna de su madre. Marcus se sentó primero, apoyando suavemente las manos sobre la mesa, como si temiera que el movimiento asustara a su hijo. «Hola, amigo», murmuró con voz seca y distante. Lisa le dio un ligero codazo a Ethan. El niño se sentó frente a su padre, parpadeando rápidamente antes de fijarse en el rostro familiar que ahora parecía tan lejano. Después de un momento, Ethan rebuscó en su pequeña mochila y sacó un papel doblado. Lo puso sobre la mesa y lo empujó. «¿Te hice un dibujo?» Marcus lo desdobló y reveló una casa sencilla bajo un cielo azul, Lisa y Ethan, tomados de la mano en el porche. A lo lejos, se veía la silueta de un hombre en la puerta, sin barrotes, simplemente de pie en la distancia. «Te dibujé en la distancia porque todavía te extraño, pero no me gusta cuando gritas», explicó el chico. Marcus tragó saliva con dificultad, con los ojos enrojecidos, no por juicio ni por pérdida, sino porque este niño, antes tan frágil, ahora le estaba enseñando lo que significaba la verdadera fuerza. «Me equivoqué», dijo en voz baja. «Pensé que ser hombre se trataba de aprender a ser fuerte, pero olvidé que para ser fuerte, hay que sentirse amado». Ethan no entendió bien las palabras, pero esbozó una leve sonrisa, no porque hubiera perdonado a su padre, sino porque Marcus por fin había aprendido a bajar la cabeza. Lisa se levantó y puso la mano sobre el hombro de su hijo, mientras Ethan permanecía sentado, con la mirada fija en Marcus. Tras una breve pausa, preguntó en voz baja, «¿Sigues enfadado conmigo por contárselo?» Marcus levantó la vista, con la voz cargada de emoción. «No, hijo, no estoy enfadado. Solo estoy enfadado conmigo mismo por asustarte». Ethan asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba oír. Volvió a mirar el dibujo y añadió, «Aún así, quiero que entres, pero mamá dice que solo dejamos entrar a la gente buena en casa, así que primero tienes que aprender a ser una buena persona». Este comentario inocente atravesó a Marcus como una cuchilla silenciosa, revelando una verdad que aún no había afrontado. Inclinó la cabeza y no dijo nada más. La puerta crujió cuando entró el guardia, con voz suave pero firme. «El recorrido ha terminado, por favor, salgan de la habitación». Lisa se inclinó y tomó la mano de su hijo. «Es hora de irnos, Ethan». Antes de irse, miró a Marcus por última vez, no para culparlo ni para perdonarlo, sino para confirmarle en voz baja, «El pasado está cerrado, y quien aún desee acompañarlos debe salir de la sombra que una vez proyectaron». Ethan todavía te recuerda, Marcus, pero los recuerdos que conserve dependen de ti. No le impediré que ame a su padre, pero no esperes que te dé otra oportunidad para hacerle daño. Marcus asintió levemente, sabía que no tenía nada más que decir. Por primera vez, sin necesidad de que se lo dijeran, comprendió que los adultos no siempre tienen una segunda oportunidad, sobre todo cuando se pierde la inocencia de un niño. Esa tarde, el tribunal dictaminó oficialmente que Lisa tendría la custodia exclusiva de Ethan. Marcus perdió todo derecho de visita durante su condena, una vez en libertad, cualquier contacto requeriría supervisión y terapia obligatoria. Esa noche, Ethan se sentó a la mesa de la cocina con su cuaderno de dibujo. Dibujó una nueva imagen, una casa luminosa con un amplio porche, sin lluvia ni sombras, solo él y su madre. Dibujó una puerta, entreabierta, y colocó la silueta de su padre detrás, pero esta vez añadió un pequeño círculo amarillo sobre su cabeza, como la primera luz del amanecer. Lisa pegó el dibujo en la nevera y lo contempló un buen rato. El alivio aún no llegaba, pero una suave paz se apoderó de su pecho, no porque hubiera ganado, sino porque, al fin y al cabo, su hijo seguía siendo un niño que sabía amar, perdonar y distanciarse del dolor. Un año después, una tenue luz primaveral iluminó la cúpula del centro comunitario. Lisa y Ethan estaban entre bastidores, listos para subir a un pequeño escenario. Ya no eran víctimas, eran testigos del poder de la palabra, la verdad y la valentía. Entre el público, padres, trabajadores sociales, maestros y niños se sentaban apiñados. En un rincón, una madre temblorosa abrazaba a su hija de 3 años mientras la mirada de Lisa se cruzaba con la suya. Alex Hamilton inauguró la conferencia presentando a Lisa como alguien que había transformado una tragedia personal en un llamado a la acción comunitaria, alguien cuya voz había obligado al sistema legal a escuchar los susurros silenciosos de una niña. Lisa se levantó, micrófono en mano. Su voz no era fuerte, pero sí firme y clara. Hace un año, mi hijo susurró 3 palabras. No las gritó, no había evidencia física,
pero fue suficiente para detenerme en seco, para hacerme mirar de nuevo, no solo al hombre a mi lado, sino a mí misma. ¿Qué había dejado pasar sin decir nada? Miró a Ethan en la primera fila. Él la saludó con la mano, su sonrisa radiante, su mirada segura, tan diferente del chico que una vez se encogió ante la luz. Enseñamos a nuestros hijos a obedecer, continuó, pero a veces tenemos que enseñarles a no callar. Creemos que amar significa protegerlos, pero a menudo significa creer que pueden hablar y escucharlos con sinceridad, incluso cuando lo que dicen es difícil de oír. Cuando ella retrocedió, Ethan fue invitado a decir unas palabras. Se acercó y luego se adelantó con el dibujo del día. Tenía un secreto que no debía haber guardado, dijo. Y cuando lo revelé, me asusté. Pero mi madre no se enojó, me escuchó, y me sentí más tranquilo. Ahora sé que revelarlo fue lo mejor que hice en mi vida. La sala contuvo la respiración y estalló en aplausos. Una niña pequeña junto a su madre se inclinó y susurró, «Mami, ¿puedo ver yo también?» Su madre asintió. En el autobús de regreso a casa, sentados uno al lado del otro, Ethan apoyó la cabeza en el hombro de Lisa. «Mamá, ¿qué pasa si la próxima vez se lo cuento a alguien y no me creen?» Lisa posó suavemente la mano sobre su cabello. «Cuéntame tu historia. Me quedaré contigo hasta que te escuchen. Y aunque no lo hagan, estaré aquí, escuchando cada palabra». Ethan sonrió débilmente. El dibujo que había hecho hoy era de una casa, esta vez sin lluvia ni sombras, solo su madre, él mismo y un sendero estrecho que conducía a un jardín donde los últimos rayos de sol iluminaban delicadamente cada piedra. Porque a veces la luz no necesita gritar para ser vista, solo necesita dejar de estar oculta. La historia de hoy puede dejarnos sin palabras, no solo por lo sucedido, sino también por cómo un niño pequeño encontró el coraje para hablar en su momento más vulnerable. Ethan no solo salvó su pellejo, despertó algo profundo en su familia, algo que los impulsó a reflexionar y empezar de nuevo. Hay heridas tan profundas que no se pueden borrar, pero con suficiente coraje, se convierten en el crisol de una nueva fuerza. ¿Cómo se habría sentido usted en el lugar de Lisa, esa madre silenciosa y vacilante, que finalmente decidió apoyar a su hijo? Y el propio Marcus lleva las cicatrices de un pasado doloroso, ¿cómo podría haber aprendido a amar de otra manera? ¿Te perdonarías a ti mismo o utilizarías esa misma lección para guiar tu propia vida? Gracias por permanecer con nosotros hasta el final de esta historia. ¿Cómo estás realmente? ¿Te ha ido bien estos últimos días? Si una carga pesa en tu corazón, recuerda que no estás solo. Estamos aquí para escuchar, no para juzgar, sino para comprender.